Entendí la importancia de la fotografía periodística en este momento, ¿no? Entendí la importancia de registrar estos hechos, ¿no? Hechos violentos y que al final de cuentas es un trabajo muy duro, pero que alguien tiene que hacer, ¿no? Nunca vi la cámara realmente como una herramienta para crear oportunidades. Vi una herramienta para entender la vida como tal, y yo quería entender la vida para mí. Yo creo que, no sé, la misma hambre que tenía de sacar un mejor trabajo, de contar una mejor historia, de poder ver y registrar parte de la historia, me hizo no medir el peligro por el que estaba pasando, ¿no? Porque él me responde, pues, de todos modos te voy a matar y me voy a quedar con todas tus cosas, ¿no? O sea, me voy a quedar con todo lo que tienes. No tiene caso que me estés ofreciendo nada. Fue un momento muy largo, de hecho, en el que pensé que ya no le iba a contar, en el que pensé que, o sea, en mi cabeza pensaba en mi mamá, en mi esposa, en mis hermanos, pero también pensaba en qué tengo que hacer para salir de aquí. Hoy me doy cuenta de todo el daño que me hice, incluso cubriendo la violencia en Juárez, ¿no? Hoy me doy cuenta de todo el proceso psicológico, de toda la emoción, y hoy todavía me pregunto si realmente valió la pena haber experimentado todo esto. Entonces yo llego a Ucrania con un chaleco antibalas y una cadenita que no traigo en este momento. Normalmente no me la quito, pero hoy no la traigo. Con mis datos, desde sangre, teléfono, nombre, nacionalidad. Porque mi mamá me decía, si te mueres, quiero que tu cuerpo regrese a nosotros. Quiero saber que tu cuerpo puede regresar a México y podemos tenerte aquí. Pero al momento que escuché la primera bomba, otra vez tenía un montón de miedo. Y al final de cuentas, yo tuve que ponerme en mi mente la idea de esto es lo que vine a hacer. Cuando tienes ese sueño y la gente que está a tu alrededor sabe lo importante que para ti es ese sueño, pues es mejor dar el cariño, ¿no? Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y como cada semana, ya sabes, traigo para ti una entrevista de alto valor a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así que ve por favor y suscríbete al canal. Recuerda que es fácil, es rápido, es gratis y sobre todo te va a agregar muchísimo valor. El día de hoy estoy expectante de esta entrevista porque en la mesa de Expo Liderazgo tengo como invitado a David Peinado. Él es un fotoperiodista internacional con más de 16 años de experiencia en este mundo de la fotografía. La revista Book lo ha posicionado entre los 100 mejores periodistas en América Latina y ha sido galardonado en el Festival de la Fotografía Ética en Italia. Hoy David está trabajando y colabora con medios internacionales como Washington Post y por supuesto el New York Times. Así que estoy muy contento y emocionado por construir hoy, David, esta entrevista contigo. Gracias por estar aquí en Expo Liderazgo. Gracias por la invitación. David, cuéntanos un poco. Para quien hoy no te conoce, aquí en la audiencia has dado muchas entrevistas, has estado en distintos escenarios por la naturaleza de tu trabajo, has estado en Colombia, en Venezuela, en Ucrania, a muchos países de América Latina, registrando guerras, registrando diásporas, registrando migración y es un tema que en este lado de la frontera y en este lado del norte de nuestro país y toda América Latina tú has registrado no de manera masiva o estadística. Tú has registrado historias de familias, de personas y eso tiene muchísimo valor y has sido reconocido en muchos lugares, países por toda la labor pues dentro de la fotografía social que traes y la realidad que tú imprimes en cada fotografía. ¿Quién es David Peinado para quien hoy no te conoce? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta tendríamos que empezar pues un poquito en mi infancia y mi adolescencia.
yo crecí en Fobiste Chamizal. Es una colonia aquí en Ciudad Juárez que antes era considerada una colonia peligrosa, ¿no? Era considerado un barrio. Fobiste es un complejo de departamentos que se le asignó a maestros en algún momento. Y mi mamá, pues tuvo la oportunidad de comprar un departamento ahí por ser maestra. O sea, ella era maestra. Somos dos hermanos y pues papá, pues digamos que no está presente en la escena, ¿no? Entonces, para mi mamá fue muy difícil tratar de darnos una mejor vida. Trabajaba mucho, 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 pero pues eso implicaba crecer solos en el lugar, crecer solos en el barrio y todo esto, ¿no? Eh, Esto lo menciono porque para mí es importante porque los temas que elijo siempre tienen un trasfondo social y ese trasfondo social pues está basado en mi experiencia que yo he vivido en el barrio, ¿no? Eh, Creo que eso es una parte de lo que me marca en mi historia. Luego entro a estudiar la licenciatura en artes visuales. Cuando termino la preparatoria, entro a estudiar la especialidad en escultura. Esta parte es importante porque aquí es la primera vez que agarro una cámara, aunque no la agarro con la intención de ser fotógrafo, la agarro con la intención de sacar fotografías de las piezas que yo hago en la universidad, ¿no? De ahí me conseguí un trabajo en un estudio local que se llama Peñiel. Y digamos que empezó mi escuela en el lugar, ¿no? O sea, empezó mi escuela en la fotografía. Y en este momento de mi vida yo no me pensaba ni me asumía como un fotógrafo. O sea, para mí la fotografía era simplemente un trabajo más. No tenía para mí ninguna importancia. Pero sucede algo importante en este transcurso, ¿no? Al final de cuentas, como Fobiste era una colonia violenta, un día iba bajando a mi casa para comprar unas hamburguesas y cuando iba llegando al lugar, pues resulta que llegaron y mataron a todos los que estaban en la hamburguesería, ¿no? Y algo en mí, no tengo idea realmente qué fue, no tengo idea realmente por qué lo hice. Pues pensé simplemente en regresar a mi casa por la cámara para registrar lo que estaba viviendo en el momento, ¿no? No me gustaría así como entrar mucho en detalle justo para no caer en cosas amarillistas o morbo, pero creo que es importante contar esta parte de la historia porque entendí la importancia de la fotografía periodística en este momento, ¿no? Entendí la importancia de registrar estos hechos, ¿no? Hechos violentos y que al final de cuentas es un trabajo muy duro, pero que alguien tiene que hacer, ¿no? O sea, alguien que no sea el gobierno tiene que empezar a contar la violencia que se registra pues en una ciudad, ¿no? En general. Y me marcó mucho porque al final de cuentas, pues a la gente que estaba ahí, o sea, a la gente que le sucedió eso, pues eran mis vecinos, era la gente con la que yo crecí, eran pues hasta cierto punto mis amigos, ¿no? Y hay una frase que yo utilizo mucho normalmente, que es fotografía para no olvidar. Y pues desde ahí parte todo, ¿no? O sea, que esas cosas que suceden en los barrios, esas cosas que suceden en el país, esas cosas que suceden en la ciudad, al final de cuentas, pues no se olviden, ¿no? Porque con los años uno ya no recuerda, uno ya no sabe, y qué mejor que quede un registro para la historia, para la vida de todas estas circunstancias, ¿no? Por eso para mí se empezó a volver muy importante documentar, ¿no? Entonces, si pudiera resumir tal vez la idea, pues soy un joven de barrio que un día decidió agarrar una cámara para empezar a documentar la violencia con la intención de mostrar lo que estaba pasando desde su casa, desde su perspectiva, desde donde creció,
para empezarlo a mostrar al mundo, ¿no? Para que quede un registro, para que exista en la historia, ¿no? Eh, durante este hecho, pues yo no tenía ningún contacto con medios de comunicación, no sabía cómo funcionaba, no sabía cómo se trabajaba. Yo tomé mis fotografías y lo que hice fue, cuando llegaron otros fotoperiodistas a la escena, al lugar, pues hablé con uno de ellos que me, que yo me acerqué a él para decirle, mira, tomé estas fotografías. Pues no me dedico a esto, no tengo idea de cómo se vende, no tengo idea de nada, pero si te sirven, aquí están, ¿no? Y resultó que él era jefe de fotografía de un periódico y a los pocos días, como se había acabado con mi teléfono, pues me invitó a hacer una pasantía, ¿no? En el periódico. Y de ahí para adelante seguí. Pasaron muchos, pasé por muchos, yo creo que por la mayoría de los medios de comunicación locales, hasta que un día decido convertirme en fotógrafo independiente, ¿no? Entonces, creo que es un resumen un poquito ligero de cómo inicié, de quién soy y de por qué lo hago, ¿no? No sé. David, ese momento donde, pues de una manera, vamos a decir, inconsciente, estabas creando una oportunidad que se estaba convirtiendo, sin tú saberlo, en la oportunidad de tu vida, que hoy eso es lo que te dedicas. Has viajado por muchas partes de América, has viajado por otras partes del mundo, registrando otros eventos para no olvidar. Tú, en tu trayectoria, fuiste a registrar lo que estaba sucediendo entre la frontera de Venezuela y Colombia. Y no sé si esa es una de las historias o de los eventos más complicados que tú has vivido en tu carrera como fotoperiodista, pero me gustaría que nos compartieras hoy con la audiencia cómo viviste ese proceso, porque fue un proceso bastante importante, complicado, y que sin duda alguna pues también iba a marcar el rumbo de lo que hoy también estás viviendo. Entonces podríamos pensar que es circunstancial, pero al final del día son eventos que han marcado tu vida como fotoperiodista y que hoy sigues registrando imágenes para que ni tú olvides, ni los que vemos y te seguimos tu trabajo tampoco olvidemos lo que está sucediendo. ¿Qué pasó allá en la frontera entre Venezuela y Colombia? Platícanos. Bueno, mira. Voy a hacer una pequeña pausa porque creo que mencionaste algo importante. Nunca vi la cámara realmente como una herramienta para crear oportunidades. Vi una herramienta para entender la vida como tal. Y yo quería entender la vida para mí. Y a partir de esto, si alguien más aprendía algo de mis fotografías, si alguien más sentía algo de lo que yo sentía cuando estaba haciendo esas fotos, pues todo eso era ya ganancia, ¿no? Si yo estaba en un lugar y sentía eso de que estaba entendiendo lo que estaba pasando, porque no es lo mismo cuando lo entiendes desde la televisión, cuando lo entiendes desde un escritorio, cuando lo entiendes desde la política, o sea, cuando lo entiendes por afuera, que cuando realmente lo vives en cuerpo presente, cuando realmente estás ahí viéndolo, ¿no? Y la cámara pues era mi herramienta para poder estar en estos lugares, ¿no? Para poder estar ahí, entenderlo para mí y luego mostrarlo a las demás personas para ver si entendían algo más, ¿no? O sea, para que cada quien tenga su propio entendimiento y su propia lectura sobre mi trabajo que yo hacía, ¿no? Pero esto no implica que justo eso, ¿no? Que cada momento y situación por las que viví pues fueran abriendo oportunidades, fueran abriendo espacios para entrar a otros lugares, ¿no? Para poder hacer más, ¿no? Entonces, aunque mi intención no era realmente eso, pues la cámara me da las oportunidades que tal vez en la vida se me complicaron más, ¿no? O sea, que tal vez en la vida no eran igual para mí, ¿no? O sea, por ejemplo,
yo siempre fui muy malo en la escuela, ¿no? O sea, para mí, o sea, la primaria la pasé con 6, la secundaria la pasé con 7, la preparatoria la pasé con 7. Y si te fijas, son el puntaje necesario únicamente para pasar, ¿no? Entonces, ahorita ya grande, no es justificación, no es nada, ¿no? Pero me doy cuenta que, pues cuando tienes que pensar en qué vas a comer, cuando tienes que pensar en las situaciones difíciles que pasas en tu vida, al final del día, la escuela es lo que menos importa, ¿no? Cuando estás... O sea, agradezco mucho a mi mamá que trabajó muchísimo para podernos mantener, ¿no? Pero al final de cuentas crecimos en una casa vacía donde nosotros nos la teníamos que arreglar como pudiéramos. Y entonces, pues, no era una... Para nosotros no era la escuela un punto en el que íbamos a realmente estudiar, ¿no? Realmente conseguir algo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la cámara me funcionó para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Para empezar a forjar una carrera profesional, para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y me pasó muy curioso porque pues yo veía que mis amiguitos desde la primaria entraban a la licenciatura, empezaban a hacer, eran doctores, eran arquitectos, hacían cosas, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo, no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y la cámara me dio eso, ¿no? Con la cámara me pude colocar en un lugar, digamos que, en un mejor lugar que si simplemente no hubiera conocido la fotografía, ¿no? Entonces, ahora sí podemos volver al punto de Colombia, de la frontera entre Venezuela y Colombia. Es un punto bastante interesante de mi vida y de mi carrera, justo porque era por ahí del 2016 aproximadamente. No recuerdo la fecha exacta, pudo haber sido finales del 2016 o mediados, la verdad es que no recuerdo la fecha exacta. Pero eran mis principios de cuando yo me estaba convirtiendo en un fotógrafo independiente. Ya tenía algunos contactos en agencias de noticias y con algunos medios, pero apenas me estaba dando a conocer, ¿no? Entonces, yo pensaba mucho en cómo le hago para que me tomen importancia realmente, ¿no? Para ir a fotografiar crisis, para pues poder seguir forjando esta carrera, ¿no? Yo ganaba relativamente poco, pues me alcanzaba para yo pagar mis propios viajes y ir a generar fotos y seguir, porque como fotógrafo independiente no es que la empresa te pague gastos, que la empresa te pague todo, ¿no? Entonces había juntado un dinero más o menos decente y decido irme a fotografiar la crisis de venezolanos que empezaron a salir hacia Colombia. Eh, eh, bueno, a lo mejor en esta parte de la conversación empiezo un poquito empieza a ser un poquito difícil de contar la historia, pero no es porque, o sea, es porque aún hoy sigue siendo un poquito complicado emocionalmente para mí, ¿no? Entonces, Y te agradezco que hoy estés aquí. gracias. Gracias a ustedes por invitarme también. Este... Llevaba unos 2, 3 días fotografiando en la frontera, exactamente en Cúcuta. Cúcuta es frontera con San Antonio del Táchira y lo divide un río. Es muy, muy, muy similar aquí entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Yo elegí esta frontera justo por eso, porque me sentía familiarizado con el terreno, ¿no? Me sentía familiarizado por cómo se trabajaba en el lugar, ¿no? Llegué al lugar, empecé a hacer mis fotografías, todo iba muy bien, todo funcionaba relativamente dentro de lo planeado, ¿no? Pero cuando yo llevo como una semana ya fotografiando, pues decido dar un paso como más arriba en lo que yo quería documentar, que era el paso de migrantes venezolanos a Colombia
pero de manera ilegal, porque la primera semana fotografié a todos los que pasaban con pasaporte, con alguna visa, con algún papel, ¿no? Entonces, yo ya había conocido a un muchacho venezolano que estaba en el lugar y le pregunté eso, ¿no? Oye, ¿dónde pasan las personas que no tienen documentos, ¿no? ¿Dónde sucede esto? Y el muchacho me dijo, ah, sí, mira, hay una trocha. Las trochas, pues le llaman a los caminos, digamos que no oficiales, entre la frontera, y me señaló para dónde era el lugar, ¿no? Pero sí, o sea, sí me dijo desde el principio, es muy peligroso ir para allá. No te lo recomiendo, ¿no? O sea, me dijo, no te recomiendo ir para allá. Pero, pues no hice caso. Yo creo que, no sé, la misma hambre que tenía de sacar un mejor trabajo, de contar una mejor historia, de poder ver y registrar parte de la historia, me hizo no medir el peligro por el que estaba pasando, ¿no? Entonces llego a una área cerca del río, donde había como un cable que pasaba la frontera, y los migrantes cruzaban agarrados de este cable. El muchacho que me dijo dónde era, me acompañó hasta este punto en el que estaba, ¿no? Nomás para decirme, mira, ahí es, ¿no? Saqué mi cámara. Yo creo que tomé 2 fotos cuando siento un golpe por detrás así fuerte, ¿no? No, la verdad es que no recuerdo si me pegaron con algún objeto o con la mano, pero pues siento el golpe por detrás, ¿no? Y eran 3 sujetos armados, gritándome que estaba haciendo aquí, que porque estaba tomando fotos, que qué me pasaba, que si era policía y muchas cosas por el estilo. Yo he tenido, de alguna forma, no sé, la habilidad de, en situaciones de alto riesgo, poder por lo menos mantener la calma, ¿no? Entonces traté de dialogar con ellos y decirles, oye, pues discúlpame, ¿no? O sea, si quieres me voy, o no sé, o cómo le hacemos, ¿no? O sea, no borro las fotos, te entrego la memoria, porque siempre, pues, aunque me puse en riesgo yo mismo, eh, una foto no vale la vida, ¿no? O sea, una fotografía, un documento no vale la vida como tal, y yo estaba dispuesto a decir, pues, no le hace, llévate la memoria, no sé qué quieres hacer, ¿no? Pero resulta que estaban ellos en, pues, una posición muy violenta y pues solo siguieron golpeándome más. Y yo le decía, pues ya, o sea, ya terminemos esto, ¿no? Quédate las cámaras, si quieres vamos al banco y te doy dinero. ¿Qué quieres hacer, no? O sea, yo tratando todavía de mantener la calma, ¿no? Y pues en este momento se pone todavía más grave la situación, porque él me responde, pues, de todos modos te voy a matar y me voy a quedar con todas tus cosas, ¿no? O sea, me voy a quedar con todo lo que tienes. No tiene caso que me estés ofreciendo nada, ¿no? Justo en este momento creo que es importante porque pues es la parte que más impacto emocional me causa al momento. Y de aquí para adelante todo empieza a ser como muy borroso, como si estuvieras viendo una película, como si no fuera la realidad, ¿no? Y yo creo que era el mismo impacto emocional de lo que me estaba pasando, ¿no? Ellos me seguían internando, o sea, me seguían metiendo más a lo que era como una selva. O sea, te llevaron con Ajá, ellos. me llevaron con ellos a lo que era como una selva, de manera muy brusca y agresiva. Y pues yo iba tratando todavía de dialogar con ellos. La verdad es que sí hubo un momento en el que yo pensé que, bueno, un momento muy largo de hecho, en el que pensé que ya no le iba a contar, en el que pensé que, o sea, en mi cabeza pensaba en mi mamá, en mi esposa, en mis hermanos, pero también pensaba en
de qué tengo que hacer para salir de aquí, ¿no? O sea, qué tengo que hacer para sobrevivir a esto, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Y en el camino, por no sé por qué, no sé, yo a lo mejor suerte, suceden dos cosas que me marcaron mucho. Bueno, la primera, que creo que es la importante, un migrante que venía de camino se puso a hablar con los que me tenían agarrado y me dijo, mira, yo lo he visto a él y lo he visto en la frontera y no es una mala persona, no es intencional, lo he visto ayudar a la gente, lo he visto hacer esto, no le hagas daño, por favor, ¿no? O sea, no lleves esto más lejos, ¿no? Eh, lo corren y le piden que se vaya y me siguen llevando. Yo no puedo estar seguro si esta situación los sensibilizó un poquito más a ellos o no, pero a mí me marcó, ¿no? A mí fue como que, wow, ¿no? Que pasara eso, ¿no? Y justo después de que ese migrante interviene, la verdad es que es curioso porque pues no te sé decir en tiempo cuánto pasó, ¿no? Pudo haber pasado 5 minutos o pudo haber pasado media hora o pudo haber pasado una hora porque el impacto emocional causa eso, ¿no? No entiendes qué está pasando en realidad. Ellos traían como un radio y les hablan y les dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Dijo, no, es que había alguien tomando fotografías aquí y pues ya lo llevamos y que no sé qué, le vamos a quitar todo. No entendía yo tampoco las palabras claras, así con toda la claridad, pero era algo como, pues ya lo vamos a matar y vamos a llevarnos todas sus cosas, ¿no? No recuerdo la oración completa, Pero el lo que yo sentido. entendí fue que, pues ya, ¿no? Y el del radio le dice, no, espérate, o sea, no hagas eso, espérate tantito. Y le dijeron, ¿y qué quieres que haga, no? Dijo, tráemelo para acá. O sea, quiero hablar con él. Y pues ya como que les cambió a ellos en la cabeza el chip. Y voltean conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? El jefe quiere hablar contigo. Dejan de ser tan violentos. Tampoco es que me hayan tratado súper bien, pero por lo menos ya no me iban golpeando. Y me llevan... En esta parte de la historia yo estoy en Colombia y me llevan a Venezuela para hablar con el jefe. Me llevan, de hecho, por el cable ese donde yo había tomado las fotografías para los migrantes, o sea, de los migrantes, que era donde pasaban los migrantes de manera ilegal de Venezuela a Colombia. Me llevan por el mismo cable. Aquí hay otro punto también bastante fuerte. Yo no sé nadar y me daba mucho miedo morirme ahogado. Y antes de cruzar el río, le dije al muchacho que me llevaba, le dije, oye, yo no sé nadar. Si ves que me estoy muriendo ahogado o que me voy a ahogar, pues yo sé que no me vas a salvar. Pero pues igual y dispárame, ¿no? Porque prefiero morirme de un disparo que ahogado, ¿no? Y el muchacho se quedó bien serio. De hecho, él tuvo así como un impacto fuerte de, ¿por qué me estás pidiendo esto, no? O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué me estás pidiendo, eh, pues, que tal cosa, no? Y ya no recuerdo muy bien si yo le contesté o algo, o sea, es realmente una historia algo borrosa. Pero pues yo fui el primero en agarrar el cable e ir y los tres muchachos que me llevaban iban detrás de mí. Y ya cruzamos el río con éxito y me llevaron hacia donde estaba su jefe. Su jefe, pues al menos me dio la impresión de que era una persona que entendía un poquito más la situación y los contextos, ¿no? Y me preguntó, ¿por qué estás tomando fotografías, no? Y tuve la oportunidad de dialogar con él y decirle, mira, soy un fotoperiodista, trabajo estos temas, y de decirle, lo que sea que tú estás haciendo aquí, no me interesa. A mí me interesa contar la
tragedia que está viviendo un país que está haciendo que tantas personas salgan de manera desesperada del país. Yo no sé qué negocios tienes, yo no sé qué estás haciendo, no me interesa saberlos. Yo solamente quería fotografiar el sufrimiento del pueblo venezolano que está cruzando el río, ¿no? Esa era toda mi intención. Y como que entendió, como que dijo, como que me creyó, como que él sabía un poquito más de la existencia de los fotoperiodistas, del trabajo documental. Y me dijo, órale pues, eh, te vamos a creer, pero no te puedes ir hasta que no esté yo seguro que no eres un policía o una autoridad que se está haciendo pasar por fotoperiodista para descubrir cosas aquí, ¿no? Déjame hacer aquí un alto, David. ¿De dónde te sale como esa... Al final de cuentas es valentía y puede ser la respuesta muy simple, ¿no? Es supervivencia. Pero ¿de dónde te sale esa valentía de enfrentar al más fuerte? Porque no hay duda de que tenías a alguien más fuerte, no por otra cosa, sino porque tenía el poder de tu vida en sus manos. Y tú te atreves a dialogar, tú te atreves a conversar, no sé si a verlos a los ojos y explicar de dónde sale o de dónde crees. Sé que es una historia borrosa, sé que estás todavía en un proceso, todavía hay un proceso allí, pero hoy ¿a qué crees tú que se lo puedas atribuir? Son tal vez un conjunto de cosas. Eh, Empecemos por la idea de que esta es una... Bueno, obviamente no quería ser secuestrado, no quería pasar por estas cosas, pero cuando uno toma la decisión de ir a un lugar peligroso a documentar, también tiene que entender las posibles consecuencias que pueden existir, ¿no? Y previamente a eso, yo ya había estado por lo menos leyendo cómo se debería de actuar en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que deberías de hacer, ¿no? O sea, obviamente, cuando tienes una pistola detrás, pues no Sí. recuerdas muy bien lo que leíste, no te pones a pensar, ok, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Permíteme, déjame ver el manual. Sí, No, déjame ¿verdad? ver En el ese manual, momento no. no. Sí. Pero de alguna manera creo que me había dado las bases para entender que lo primero que yo tenía que hacer era tratar de conservar la calma. Y me han hecho esta pregunta y me dicen, ¿y no tenías miedo? Y dice, estaba muerto de miedo. O sea, no, miedo, estaba muerto de miedo, ¿no? Pero si dejas que el miedo se apodere de la situación, pues las posibilidades de sobrevivir se, se disminuyen bastante, ¿no? Entonces, eso, y pues al final de cuentas yo solo pensaba en poder regresar con mi familia, ¿no? Entonces eso lo vuelve, o sea, tratas de decir, tengo que regresar, tengo que regresar, tengo que regresar, ¿no? Aunque en tu cabeza sientas que no vas a regresar, no hay otra forma de sobrevivir más que repitiendo a ti mismo, tengo que regresar, ¿no? Tengo que regresar a ver a mi familia, ¿no? Y pues principalmente eso, ¿no? O sea, tal vez me adelanto un poquito en la situación, pero es un poquito lo que me pasó en Ucrania. Igual ahorita vamos a eso. Pero al momento que escuché la primera bomba, otra vez tenía un montón de miedo. Y al final de cuentas, yo tuve que ponerme en mi mente la idea de esto es lo que vine a hacer. Y con miedo o sin miedo, eh, tienes que tomar la determinación de decir, si a esto vine a hacer, si yo decidí venir aquí, hay miles de personas huyendo de la guerra y yo estoy entrando a la guerra, ¿no? Entonces, hay dos. Hay
hay solamente dos opciones cuando estás en la guerra. O te vas o lo haces bien. No hay un término medio. Y ahí en ese momento tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer, ¿no? Porque se vale irse, se vale, se vale irse, pero no se vale estar ahí viendo cómo sufren todos y no hacer bien tu trabajo y no tratar de hacer lo mejor posible porque esa historia se cuente. No tratar de hacer lo mejor posible porque esas fotografías salgan y que haya más gente que entienda que la guerra no está bien. No importa qué fines políticos me digan, no importa qué historia me cuenten, no me importa si Putin está bien, no me importa si Zelensky está bien. Al final de cuentas mueren miles de inocentes en las guerras, ¿no? Entonces ahí tienes que sentarte y decir, o me voy o lo doy todo, ¿no? Y el todo implica el poner en riesgo tu vida para poderlo hacer, ¿no? No hay un término medio, no hay lo voy a hacer desde el hotel para no correr un riesgo, ¿no? O lo das todo o te vas. No hay de otra, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la situación con Colombia, con la frontera entre Venezuela y Colombia, pues eso es lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, sí, siempre hay que llevar un protocolo de seguridad, pero a veces los planes no son lo que uno piensa antes de llegar y, y uno tiene que ir consciente de que tiene que hacer el mejor trabajo posible para que las historias se cuenten, ¿no? O irse, ¿no? No hay un punto medio en realidad. Estabas, antes de que te hiciera la pregunta, estabas hablando de cuando estás enfrente del jefe de esa agrupación que te secuestraron y estabas, realmente era una negociación, ¿no? Y era una negociación no porque te dejaran ir, una negociación por tu vida. Básicamente. Hay otra situación justo después de que hablo con el jefe que se vuelve muy dura y se vuelve dura de contar también, pero vamos a intentarla contar. El jefe me dice así como que, bien, de hecho me dice, esta parte aquí es importante y tiene que ver con eso que dices. Cuando empiezo a hablar con él, yo empiezo a tartamudear y a batallar y así, ¿no? Al final de cuentas, en este momento, aunque tú vas tratando de mantener la calma, pues hay picos en los que no puedes, ¿no? O hay picos en los que sí. Y él me dice, a ver, tranquilízate, o sea, tómate un vaso de agua o algo. Me trajeron una botellita de agua, me dijeron, tómate agua para que hables, ¿no? Y él me hace la pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y yo le digo, porque tú tienes un arma y yo no. Y aunque él estaba rodeado de su gente, agarró el arma y se la dio a uno de sus personas y le dijo, aléjate poquito para allá, ¿no? Para poder hablar bien con él. Igualar condiciones. Sí, para igualar condiciones, entre comillas, ¿no? Igualar ahí en el uno a uno, ¿no? Pero alrededor, pues, había muchas más armas, ¿no? Sí, fue algo complejo, ¿no? Pero tiene que ver con esto que hablabas, ¿no? Ya pude un poquito dialogar con él y ya me dice esto de que, bueno, te tienes que quedar aquí hasta que yo esté seguro que tú no eres un policía. Y me dice, acompáñame. Y me lleva por un caminito entre la selva. Y había una piedra en el lugar. Y me dice, siéntate aquí. Aquí vas a esperar. No va a haber nadie más contigo. Pero no corras. Si tú corres, o alguno de mis muchachos te va a ver y te va a matar. O algún animal te va a comer y te vas a morir, ¿no? Y pues yo entendí, o al menos mi cabeza y mis emociones me dieron a entender que lo único que me quedaba era hacer caso. Dije, la mejor manera de sobrevivir aquí es sentándome aquí sin mover y esperar
a ver qué pasa, ¿no? Te digo que todo es muy borroso porque justo, pues, es como un trauma, pero me siento en la piedra y no sé a qué distancia pudieron haber sido 2 metros o pudieron haber sido 10 metros de mí. Había el cuerpo de un hombre asesinado muy cerca de mí, ¿no? Y entonces entendí que... Bueno, no lo entendí al momento, lo entiendo ahora. Que lo que estaban jugando más bien era un juego de tortura psicológica. De ponerme en la situación de estrés más difícil para ver cuál era mi reacción, ¿no? Y hoy entiendo que ni siquiera me investigaron, que ni siquiera agarraron mi computadora, que ni siquiera hicieron nada, ¿no? La idea de él es que si corre, pues era policía. Si se queda aquí y hace caso, pues quiere decir que su historia era verdadera y si era periodista, ¿no? Eh, Esto más o menos se comprueba con la idea de que pasaron, no sé, entre 14 y 24 horas. Te digo que no me queda claro en mi mente cuánto estuve ahí, pero sé que no fue más de un día completo, ¿no? O sea, eso sí sé, pero no sé cuántas horas fueron. Perdón. Este... Llegan conmigo y me dicen, bueno, pues la verdad ya te investigamos, te creemos tu historia, sabemos que sí eres un periodista, que eres un periodista mexicano y pues te vamos a dejar ir. Me manda con uno de sus muchachos hasta la puerta de mi hotel, básicamente, que es otra vez un truco psicológico para decirme sabemos exactamente dónde estás y qué estás haciendo. Me repiten ellos, puedes trabajar todo lo que tú quieras, pero no en esta parte. No, si vuelves a venir para acá, ya no la vas a contar. Allá donde estabas, en el puente, cerca de tu hotel, allá para allá, ahí puedes hacer lo que tú quieres. Para acá, si vuelves para acá, ya no la vas a contar. Aquí hay como una parte bastante importante e interesante. La verdad es que tanto el gobierno, bueno, a mi parecer, no quiero de decirlo de otra manera, pero tanto el gobierno como venezolano como colombiano, pues realmente hay mucha corrupción dentro del sistema, ¿no? Tampoco quiero decir que, o sea, al final de cuentas en todos los gobiernos hay corrupción, en toda la policía hay corrupción, en todos los escenarios hay corrupción, ¿no? Pero a mí me causó mucho impacto porque ahora voy de regreso de Venezuela a Colombia por el mismo cable en el que crucé. Y cuando volteo a ver del otro lado del cable, o sea, de la parte de Colombia, había muchos policías colombianos. Y una parte de mí me decía, te vas a salvar, ¿no? O sea, hay policías, diles algo, cuéntales lo que te pasó. Y el muchacho que me llevaba me dice, mira, no hables nada, porque si hablas, te va a ir peor. Hijo, y no con nosotros, con ellos, con la policía de Colombia. Me dice, ellos nos cobran a nosotros por cada persona que cruzamos. Ahorita me van a cobrar por cruzarte a ti porque están ellos aquí. Me dijo, si te escuchan que eres mexicano, pues van a preguntar qué está haciendo un mexicano, ¿no? Me dijo, y a lo mejor no te van a matar, pero por lo menos te van a extorsionar con mucho más dinero o cosas por el estilo, ¿no? Y para casualidad, no sé si casualidad, no entiendo la verdad por qué, porque igual es una situación compleja de entender. No me habían robado absolutamente nada durante el secuestro. O sea, me dejan sentado en la piedra, se llevan todas mis cosas y cuando yo voy ya de salida, me entregan todas mis cosas otra vez y me permiten ir, ¿no? Pero todo completo. Y aquí lo curioso es que el pago que ellos hicieron para salir de Venezuela, lo hicieron ellos, ni siquiera lo hicieron con dinero mío. O sea, ellos pagaron por dejarme salir. Ahora entiendo también que no era muchísimo dinero, les cobraban algo así como $20 por persona, que en dinero colombiano suena así como a 20 millones de pesos colombianos, pero que se traducía como a $22 americanos, ¿no? Y que probablemente pues para ellos tampoco significaba un gasto grandísimo pagar eso, ¿no?
Pero no entiendo si fue porque no se querían meter a lo mejor con un periodista internacional que trajera más problemas, o tal vez les caí bien. No tengo idea, ¿no? Pues no tengo idea. Pero el punto es que pasamos, pagó el dinero para dejarme cruzar, me llevó hasta la puerta de mi hotel y empiezo a agarrar yo mis cosas. Mi celular estaba apagado y cuando lo prendo me empiezan a llegar montones de mensajes y llamadas y cosas por el estilo de que ya habían conocidos míos, me estaban buscando porque yo no me había reportado en una cantidad de horas determinada, ¿no? Hay un editor de una agencia que teníamos nosotros como ese, esa medida de seguridad. Yo le tenía que mandar un mensaje cada 10, 12 horas y si no mandaba el mensaje, él ya sabía que tenía que empezar a buscarme. Y una de las primeras llamadas que contesto era de la Fundación para la Libertad de Prensa, algo así se llamaba. Es una fundación en Colombia que ayuda, que el editor se había puesto en contacto con ellos para, digamos que sean el enlace para empezar a buscar qué había pasado conmigo, ¿no? Y contesto el teléfono, yo todavía medianamente tranquilo. Le digo, bueno, ¿qué pasó, no? Que hola, ¿no? Aquí estoy. Bueno. Y me dicen, bueno, cuéntanos, ¿no? Que nos llegó nos habló un editor que porque no te encontraban y queremos saber qué pasó contigo, ¿no? Y ya les conté toda la historia, parecido a lo que le estoy contando aquí, pero pudo haber tenido variaciones o cambios justo por esto que te digo de que uno no entiende lo que le está pasando en realidad. Y me dicen, tienes que salir de ahí ya, así, ya. No en 5 minutos, no en 10, no en 15, o sea, así como vas con el teléfono en la mano, agarra tus cosas y súbete un taxi, vete al aeropuerto, básicamente ya, ¿no? Y en el camino le voy diciendo así como que, pues, ¿por qué, no? O sea, realmente sí es muy peligroso lo que me pasó. O sea, yo no entendía todavía. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y me cuenta la muchacha que estaba al teléfono. Me dice, mira, hace como 3 meses más o menos, había un grupo de paramédicos que entró al mismo lugar que tú entraste y los asesinaron a todos. Dice, eran 6 más o menos. Dice, no entendemos realmente por qué te dejaron ir. No entendemos realmente por qué estás vivo. Pero lo mejor es que salgas, entre que entendemos o no entendemos, lo mejor es que salgas de ahí ya. Y me explicaron que hay, digamos, 2 bandas criminales. Una de venezolanos y una de colombianos. Me dijo, y se disputan esa área justo porque es el cruce de drogas, de armas, de personas, de todo, ¿no? De todo lo que sucede ilegal. En el mejor de los casos, ellos mismos me dijeron, tampoco sabemos ahorita, hasta el momento, si el grupo que te agarró son colombianos o son venezolanos. Sucede justo como en muchas fronteras, que el idioma es tan parecido que el acento ahí queda ya un poco borroso, ¿no? Y el acento es igual y todo. Y me dijeron, pues no podemos saber si te agarraron los colombianos o los venezolanos, ¿no? Y me dice, si te agarraron los venezolanos y te dejaron ir y tú te quedas, los colombianos van a ir a preguntarte qué estabas haciendo con los venezolanos. Y si te agarraron los colombianos, funciona igual. El grupo contrario va a ir a preguntarte qué estabas haciendo con el grupo contrario, ¿no? Entonces, el mejor de los casos para ti ahorita es salir ya de... Es más, de hecho, ellos querían que saliera de Colombia completo. Pero como te decía, yo era independiente y mi presupuesto era realmente muy limitado. Y yo tenía ya mi boleto comprado de salida, pero ni tenía ni siquiera el dinero para pagar el cambio de boleto para irme ya. Incluso si pagaba eso, como era para irme ya, era muy caro, ¿no? O sea, les decía, no puedo pagar eso, no tengo ese dinero para irme ya, ¿no?
Y entonces ellos deciden pagarme un boleto a Bogotá, que es como el centro del país, y pues yo estaba en la frontera, ¿no? De alguna manera me dijeron, pues creemos que vas a estar más seguro en Bogotá en lo que esperas tu vuelo de salida. Entonces ellos me pagan el vuelo a Bogotá, y aquí se vuelve un poquito intensa la historia también. Me pagan llego a Bogotá, me subo un taxi para ir a las... No, no eran las oficinas, era un hotel que ellos me habían recomendado en una zona medianamente segura, ¿no? Y el taxista me baja antes de llegar al hotel. Y pues malamente creo que soy una persona muy confiada y en mi cabeza fue como que, no pasa nada, aquí le camino al hotel, pues ¿qué me puede pasar? Ya no estoy en la frontera, ¿no? Y camino al hotel, llegan dos personas eh, vestidas como policías, se presentan como policías y me dicen que van a hacer una revisión de mis pertenencias. Y pues esto resulta en el robo total de todas mis pertenencias, ¿no? Incluyendo pasaportes, identificaciones, todas mis pertenencias, mi celular, todo. O sea, realmente me dejan sin nada. Hoy todavía no entiendo si fueron dos hechos diferentes, pero existe la posibilidad que las bandas criminales de allá, al final de cuentas, tienen como una conexiones en el resto del país y que hayan dicho, oye, va un chavo en un avión con una cámara, quítale la cámara, no sabemos qué trae, no sabemos qué hace y si nos puede afectar, ¿no? Estoy suponiendo que pudo haber pasado. No tengo ni pruebas ni nada. Pudo haber sido también dos hechos aislados, ¿no? Y pues de ahí se vuelve un montón de problemas burocráticos para poder yo regresar a México. ¿Te gustaría que continúe con esa parte? ¿O? Quiero que nos platiques eso, cómo ha modificado tu manera de pensar. O sea, vivir ese tipo de eventos, nunca he experimentado algo como eso. Y no todos los días conversamos con alguien que experimenta lo que tú experimentaste. ¿Cómo ha modificado tu manera de ver la vida, tu manera de ver a las personas? ¿Cómo se modificó eso? Muchísimo, fíjate. Me parece muy buena tu pregunta. Realmente, en el 2016-17 yo tendría por lo menos, pues ya vamos a 2026, estoy a punto de cumplir 40. Por lo menos son 6, 7, entre 7 y 8 años para atrás, ¿no? Que sucede esto. Entonces, creo que 7. Yo tendría 33 años en aquel entonces. Y en aquel entonces para mí, mm, la adrenalina que vivía en muchas situaciones previas a esta, eh, de alguna manera yo creía que estaba bien. Yo creía o sea, no sé cómo explicarlo en realidad, pero me sentía de alguna manera orgulloso, por ejemplo, de haber cubierto todas las situaciones de violencia de aquí de Juárez y de alguna manera había un ego en mí que decía, si pude cubrir la violencia y el narcotráfico en Juárez, pues puedo ir a cubrir la violencia en Venezuela y Colombia, ¿no? Hoy me doy cuenta de todo el daño que me hice incluso cubriendo la violencia en Juárez, ¿no? Hoy me doy cuenta de todo el proceso psicológico, de toda la emoción y hoy todavía me pregunto si realmente valió la pena haber experimentado todo esto, ¿no? Eh, Luego, pues se me da la oportunidad de platicar con otros fotógrafos internacionales que han cubierto guerras, que han cubierto conflictos y y hablábamos mucho de eso, ¿no? De que no se toma, o sea, uno empieza creyéndose una especie de Rambo, uno empieza creyéndose una especie de soldado y al final no sé si el mismo daño te va haciendo como
con una idea más humana de uno mismo y de los demás, ¿no? Entendiendo las emociones con los años de lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Pero al final, la mayoría de los que platiqué, de los fotógrafos con los que platiqué, que han de haber sido tampoco un número exagerado, han de haber sido unos 4 o 5 compañeros, la mayoría acordábamos que es un trabajo muy doloroso, pero igual muy importante y que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y que podíamos asumir nosotros, pues ser las personas que ahorita en este momento lo hagan, ¿no? Vendrán nuevas generaciones, vendrán nuevos fotógrafos y tomarán la decisión de seguir contando o no la historia, pero al final de cuentas acordábamos que sin fotografía de conflicto, sin fotografía de migración, la historia no sería la misma, ¿no? Podemos ir a la idea de quien olvida la historia tiende a volver a repetirla, ¿no? Esta frase famosa que hay. Y pues habla de la importancia también de que existe este registro, de que existen estos documentos. Y a lo mejor hasta de alguna manera queremos de esa forma pensar que valió la pena todo el esfuerzo que hacemos, aunque no estamos seguros tampoco que haya valido la pena el esfuerzo y el dolor que hay en estar detrás de la cámara, ¿no? Entonces, creo que eso habla un poquito de mi cambio antes de esta situación. Antes de esta situación me sentía de alguna manera casi invencible, me sentía un robotito. Después de eso te humaniza, te baja el ego, te baja la idea de esto y empiezas a valorar más tu vida, empiezas a valorar más tus emociones, tus sentimientos, pero sin dejar de hacerlo. O haciéndolo desde un lado con más respeto, desde un lado con menos riesgo, desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, que empiezas a entender muchas cosas tal vez hasta filosóficas de lo que es vivir y trabajar en esto, ¿no? David, hay muchas preguntas que están en la mente, en el guión. El tiempo nos está alcanzando, pero hay una pregunta. Cuando yo platicaba con algunas personas respecto a esta entrevista que hoy estamos grabando, una de las preguntas de personas, ¿y cómo hace su familia? Y yo te lo pregunté en aquel café. ¿Qué sucede cuando estás con tu familia y ya me voy a Ucrania y no es de vacaciones? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo dices, nos vemos, no sé, nos vemos pronto? Cuando te despides de tu familia, cuando te despides de tus seres queridos, porque para ti es latente el peligro. Para ti es latente experiencias que pueden hacer que no vuelvas. ¿Cómo gestionas una despedida? ¿Cómo es ese proceso y cómo lo vives, pero cómo luego lo sostienes? Muy buena pregunta. Voy a intentar... bueno, ¿qué tanto tiempo tenemos? Todavía tenemos unos 15, 20 minutos. Ok, bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría tomar, ¿no? Una es mi mamá, mi esposa y mis amigos, ¿no? Se vivió en situaciones diferentes, pero al final de cuentas tampoco entiendo todavía por qué, pero cuando tienes la vocación, no hay nada más importante detrás, ¿no? O sea, tu familia, pero es el sueño, es la aspiración, es el lugar, ¿no? Es decir, eso es lo que quiero hacer realmente, ¿no? Lo más importante es la familia, pero también uno mismo, pues, está siguiendo sus sueños y sus metas, ¿no? Está siguiendo sus ideales. Yo, por ejemplo, seguía muchos fotógrafos desde antes. Y una parte de mí siempre fue un sueño cubrir una guerra. O siempre fue un sueño a hacer estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, mi mamá me dijo, pues, me duele mucho que te vayas.
O sea, me duele que quieras hacer esto, pero al mismo tiempo yo entiendo que es tu sueño de vida. Y si lo quieres hacer, pues te apoyo, ¿no? Y al día siguiente me llegó un chaleco antibalas que mi mamá me envió. Entonces yo llego a Ucrania con un chaleco antibalas y una cadenita que no traigo en este momento. Normalmente no me la quito, pero hoy no la traigo. Con mis datos, desde sangre, teléfono, nombre, nacionalidad. Porque mi mamá me decía, si te mueres, quiero que tu cuerpo regrese a nosotros. Quiero saber que tu cuerpo puede regresar a México y podemos tenerte aquí, ¿no? Y pues es bien fuerte que tu mamá te diga eso. Es bien fuerte que tu mamá te dé un chaleco antibalas para irte a la guerra. Pero a la vez es muy bonito también que, que ella haya dejado eso por mí para que yo siga mis sueños y mis metas, ¿no? Entonces sucede similar con mi esposa. Mi esposa en gran parte me dijo, pues, qué feo, pero pues es tu sueño y hazlo, ¿no? Adelante, o sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué más podemos hacer? O sea, me llevó a comprar equipo de primeros auxilios. O sea, fuimos juntos a comprar equipo de primeros auxilios, fuimos juntos a comprar la mochila con la que yo me iba a ir, fuimos juntos a comprar unas botas, porque hasta unas botas buenas son importantes para poder caminar por allá, ¿no? E igual, ¿no? O sea, siempre hay un dolor que se queda ahí de saber que tu ser querido a lo mejor no va a regresar, pero también hay ese espíritu adentro que dice, pues, así te queremos. Te queremos incluso si tú tienes estos sueños y queremos que cumplas tus sueños y tus metas. Y pues al final de cuentas yo creo que ese apoyo probablemente también es el que me hace regresar, ¿no? El que me hace decir, pues tengo que volver con la gente que me quiere, tengo que volver con mi familia. A lo mejor si ellos se comportaran de otra manera o no me apoyaran, no sé si fuera diferente, pero al final de cuentas ese cariño que te demuestran al decir, quiero que cumplas tus sueños, pues siempre lo tienes ahí, siempre no vas solo, vas con ellos, o sea, en la mente, en el corazón, adentro, al final de cuentas vas con ellos, ¿no? Y sucedieron muchas cosas interesantes, por eso te decía lo del tiempo. La mayoría de mis amigos, muchos son fotoperiodistas, muchos son fotoperiodistas, y cuando supieron que me iba a ir a Ucrania, pues ellos saben que soy independiente y todos me decían, qué orgullo que haya mexicanos cubriendo la guerra, qué orgullo que sigas con esto, ¿no? E incluso muchos en un periódico en el que solía trabajar aquí hicieron una cooperacha para mandarme dinero para que me mantuviera allá. Al final, me acuerdo que un amigo me escribió y me dijo, ¿cómo te está yendo? Y le digo, se me hace que ya me voy a regresar. Y me dijo, ¿por qué? Dijo, le digo, porque ya no tengo dinero. O sea, ya se me acabó. Y me dijo, pues espérame tantito. Y me depositaron más dinero para decir, te apoyamos y queremos que sigas contando esta historia, ¿no? Entonces, al final de cuentas es curioso porque es muy difícil. Pero sin todos ellos, sin mi esposa, sin mi mamá, sin los amigos que me apoyaron, pues hubiera sido más difícil realmente, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que fuimos todos para allá, ¿no? Sí. Hay una cosa que quería como para cerrar esta pregunta como tal, que hay, bueno, la palabra que usaron ellos es cábala. La verdad no recordaba yo mucho eso, pero es como cosas que los periodistas y fotógrafos que cubren conflictos como las guerras hacen, que son un poco como superstición, como para desearte de alguna manera buena suerte o en lo que sigas haciendo. Y hay una regla que es nunca nadie en una de los periodistas ya en guerra se despide. Y tiene que ver porque, pues, despedirte es
como darle paso a la muerte, a que pasen situaciones y decir, no, pues no, o sea, es obvio que nos vamos a volver a ver. No es necesario despedirte. Es obvio que nos vamos a volver a ver. Y hay muchas historias, pues al final de cuentas es un poquito superstición o creencia de gente durante la guerra que se despidió. Y fue la última vez que los vieron, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces la gente que ya tiene mucho tiempo fotografiando conflictos de este tipo saben que pues nomás... No hay que despedirse. Nomás te vas y punto, ¿no? Entonces habla un poquito de esto que me preguntabas de cómo son las despedidas, pues son muy duras, pero al final de cuentas, cuando tienes ese sueño y la gente que está a tu alrededor sabe lo importante que para ti es ese sueño, pues es mejor dar el cariño, ¿no? O sea, con mi esposa, por ejemplo, era una cosa de, pues vamos a despedirnos bonito, ¿no? Vamos a despedirnos bien, vamos a darnos un abrazo, vamos a despedirnos realmente bien, porque prefiero que si no te vuelvo a ver, saber que me despedí de manera correcta, ¿no? Saber que me despedí con un beso, con un abrazo, ¿no? Entonces, pues es bien fuerte, pero igual es... Hay algo de bonito en la situación. David, gracias por abrir tu corazón y sé que esta conversación no ha sido tan fácil para ti. Yo sé que no ha sido tan fácil porque estás en un proceso y me encantaría que pudiéramos seguir dialogando, seguir platicando, porque hay una pregunta en el aire igual. ¿Qué significa para David hoy el tiempo? Porque para alguien que salimos a trabajar todos los días, el tiempo es cuando termine mi horario, regreso. Para David el tiempo es diferente. Híjoles, diste en el clavo en una cosa que quería decir como súper importante. Siempre trato de apurar el tiempo de cobertura dentro de lo que cabe, ¿va? Porque a veces las coberturas se extienden, a veces no hay de otra. Pero la razón por la que lo trato de apretar todo es para volver a casa y ver a mi familia, ¿no? Sí. Nos has dado una enseñanza hoy de vida, de esfuerzo, de trabajo. Y yo creo que todos los emprendedores, empresarios, líderes que nos ven, ¿cómo aplicamos todo esto que hoy hemos conversado? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro día a día como emprendedores, como maestros, como líderes en cualquier situación? Hoy hay una enseñanza. Gracias por tu historia. Gracias por venir a contarla a Expo Liderazgo. ¿Qué mensaje nos dejarías de toda la experiencia que has tenido? A lo mejor es complicado resumirla en una frase, pero ¿qué enseñanza de vida hoy nos dejarías en Expo Liderazgo? Pues justo eso, el valor del tiempo. ¿En dónde lo dedicas? ¿A quién se lo dedicas? ¿Y por qué lo dedicas? ¿No? Incluso para mí el valor del tiempo en cobertura también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, dedicarle el tiempo necesario dentro de lo que cabe una cobertura también es tenerle amor a esa cobertura para contar esas historias que son importantes, que son emocionales, que hay que entender a la humanidad. Y también el valor del tiempo que le dedicas a tu familia, ¿no? O sea, el valor del tiempo no se mide en el salario, no se mide en lo que ganas, no se mide en el dinero que consigues ¿no? O sea, hay que aprenderlo a medir diferente. Hay que aprenderlo a medir con amor el tiempo, básicamente. Bien. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde vemos tu trabajo? Normalmente Instagram y mi página de internet normal, y es mi nombre completo, David Peinado Romero. Quiero aprovechar el tiempo, si me das un minutito, y no sé si realmente les funciona, pero me gustaría que se hiciera. Estoy ahorita en una etapa de mi carrera en la que me gustaría aprovechar el tiempo para voltear los reflectores hacia nuevos fotógrafos, hacia fotógrafos que lo están haciendo bien, que lo están haciendo. Y hay un proyecto muy bonito ahorita en Juárez que se llama Desert Studio.
así aparecen en redes sociales y creo que son forenses que están teniendo la misma dedicación y pasión que yo le tuve a la fotografía y que le tengo a la fotografía. Y es importante apoyar a los nuevos talentos también, ¿no? Súper. Gracias, David, por abrir también espacios. Tu trayectoria, tu camino, hoy le abre camino a las nuevas generaciones y eso tiene que ver con el legado también que queremos dejar aquí en esta tierra. Así que gracias, David Peinado, fotoperiodista internacional, juarense, orgulloso, pero con una trayectoria que hoy nos deja enseñanzas de vida. Gracias por estar aquí en Expo Liderazgo y de esta manera terminamos nuestra entrevista el día de hoy. Y si tú quieres revivir esta y todas las demás historias, ve por favor a nuestro canal de YouTube, Expo Liderazgo MX. Suscríbete, es gratis, es fácil, pero sobre todo te va a agregar muchísimo valor, como la entrevista que acabamos de tener el día de hoy. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.